previa, la charla que sigue nos va a brindar Roberto Hernández Rojas Valderrama de México. Déjenme platicarles que Roberto es director general de Auditoría de Tecnologías de la Información Comunicaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Cuenta con más de 25 años de experiencia en auditoría, gobierno, seguridad de las tecnologías de información. Es ingeniero en cibernética por la Universidad La Salle, aquí en México, con estudios de maestría en ciencias computacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey, también en México, maestría en administración con especialidad en dirección general por el ITAM, y tiene un doctorado en administración por la Universidad La Salle, así como un diplomado en finanzas por la Universidad Iberoamericana. Como docente ha impartido cátedra en la Universidad La Salle, en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 15 certificaciones, entre las cuales destacan CISA, CISEM, CGIT, CERRIF, una de las recientes de ISACA de privacidad de datos, COVID 2019, Cybersecurity Fundamental. También es instructor acreditado de estas certificaciones. Adicionalmente tiene las certificaciones de fiscalización superior, ITIL Foundation, ISO 27001, PMP, Scrum Foundation y DevOps Essential. Es presidente de ISACA Capítulo Ciudad de México. Ha participado en ISACA Internacional en los comités para auditoría de sistemas CISA, gobierno de TI, marco de aseguramiento ITAF, y en el Cloud Security Alliance, en el comité para desarrollar la certificación de auditoría de cómputo en la nube, el CCIAK. Es líder de desarrollo de las guías de auditoría de ciberseguridad en el grupo de trabajo de tecnologías de información para la ITOSAI, que es la International Organization of Supreme Audit Institute, y participa como consejero independiente de seguridad en bancos y empresas tecnológicas, y es coautor del libro Efectos de la teoría de la complejidad y sus efectos en la gestión ambiental en México, con prólogo de Mario Molina, que es un reconocido profesionista en México. La ponencia que nos va a brindar Roberto es nivel de ciberseguridad para la alta dirección. Roberto, pues te dejamos con tu público. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto. Ya se ve la presentación, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Miren, yo quiero compartirles que esta charla es un poco como antecedentes. Yo estuve desarrollando en 2010, participé, como ustedes saben, en la ISACA hay muchos comités que desarrollan pues las mejores prácticas, estándares. Entonces, como antecedente, les comento que en el 2010, durante el 2010, se formó un comité para desarrollar un documento que hablaba sobre métricas de seguridad. Evidentemente hay varios, ¿no?, de representantes de diferentes latitudes. Pero bueno, este documento, aquí les presento yo un borrador y se quedó ahí. La verdad es que no salió, sí avanzamos, llegamos a construir algo, estuvimos ahí discutiendo, etcétera, pero no salió. Sinceramente no sé muy bien el por qué no haya salido. Como ustedes saben, se lleva un proceso, ¿no?, largo, pero se los comento porque en ese entonces, pues era un tema de cómo medimos la seguridad de la información. Todavía el término ciberseguridad no estaba tan acuñado. Y bueno, pues estuvimos investigando. Las discusiones que teníamos eran cómo podemos dar una buena métrica, ¿no?, para identificar si estamos bien en términos de seguridad de la información. Pero esto se los comento porque, pues creo que ya cambió mucho, ¿no? En ese momento la ciberseguridad era un tema más técnico, la seguridad de la información era un tema técnico, y se buscaban métricas, ¿no?, pues para representar cómo estaba la organización. Pero ahora ya no. Bueno, adicional a eso, ahora yo creo que es, seguramente ustedes ya saben que es un tema de la empresa en sí, ¿no? Y ya muchas organizaciones tienen comités de ciberseguridad. Les digo yo, como comentó Rubén en mi semblanza, pues yo participo en algunos, ¿no?, de algunas instituciones financieras que me invitan a dar mi opinión en alguna reunión. Y bueno, y esto que les voy a presentar es, digamos, la experiencia que he tenido, ¿no?, pues qué pasa en estos comités, ¿no?
como ustedes saben, los comités, estos comités ya son a nivel de la alta dirección y generalmente participa, ¿no?, el presidente del consejo, el director general, los directores de finanzas, de sistemas, de riesgo y cumplimiento, ahí están los de recursos humanos, jurídico, y también los directores de las unidades de negocio que son los representantes, ¿no?, en sí de la operación del tipo de negocio que sea. En los bancos, pues generalmente los diferentes tipos de bancas, empresarial, hipotecaria, etcétera, ¿no? Y está el CISO, digamos, y bueno, ahí se presentan temas. ¿Qué responsabilidad tienen? Pues miren, hay varios, los charters, los documentos, los estatutos de estos comités hablan de el asegurar el establecimiento de los marcos de ciberriesgos y también los que tienen que ver con la ciberprotección, definición del apetito, tolerancia a riesgos. Esto, vamos a ver un poquito los términos también que dice Isaka, ¿no?, de esto. El presupuesto de ciberseguridad, asegurar el cumplimiento de políticas y monitorear y evaluar la efectividad de todos estos marcos de trabajo y en sí ver, ¿no?, que la organización esté bien protegida. Este es un gran reto, la verdad es que es bien difícil porque si ven, pues la mayoría de los que integran estos comités no son personas técnicas, ¿no? Y muchas veces la seguridad la ven, pues bueno, sí la ven necesaria porque sobre todo en el sector financiero siempre está muy, al menos si no atacado, tienen muchos intentos de ataque, ¿no? Y bueno, siempre están preocupados, pero quieren saber ellos, pues no lo técnico, sino tomar decisiones. Estos comités son de toma de decisiones, ¿no? Como ustedes saben, estos cuerpos, no es tanto de que les expliques, ¿no?, cómo va, sino que en realidad los tienes ahí para ver si necesitas algo y que ellos puedan accionar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en estos comités? Y me ha tocado, sobre todo cuando el año pasado, donde pues en la pandemia, ¿no?, se incrementaron los ataques, pues siempre se preguntan, bueno, ¿qué tan seguros estamos? Evidentemente ya en estos comités pues ya hay un avance, ¿no? Ya se llevan planes de 2, 3, 4 años, estas organizaciones, sobre todo las financieras o más, ¿no? Ya implantando programas de ciberseguridad, pero siempre es una pregunta, bueno, ¿estamos avanzando bien? Le tenemos que, sobre todo los ataques, ¿no? Siempre hay noticias, sobre todo ransomware el año pasado. ¿Podemos con esto o no? ¿Y qué tanto más tenemos que invertir? Siempre hay proyectos de inversión, siempre hay, pues, digamos que estar, pues, realizando erogaciones, ¿no?, para aumentar el nivel de protección. Pero bueno, eso es en realidad lo que les interesa, más allá de que les digas que hay muchos incidentes o no, pues eso creo que son las preguntas fundamentales que vas a tener que darles a conocer. Y bueno, generalmente tienes pocos minutos, ¿no? Hay varios temas que se tratan y el CISO pues tiene que hacerlo rápido, tiene que darles a entender cómo están, darles la sensación de, pues evidentemente no les puedes decir que estás pues completamente protegido, sabemos que eso es imposible, pero al menos, ¿no? O sea, darles una sensación pues de seguridad o a lo mejor de urgencia, pero cómo se los hace saber, ¿no? Este es el tema que les quiero presentar, ¿no? Creo que no es fácil, y bueno, yo creo que es un tema más de cómo se los, hay mucha información que presentarles y cómo se las hace llegar. Y bueno, con base en esto, pues yo les quiero presentar en esta presentación estos 4 temas principalmente. Primero, los ejemplos. Hay algunos ejemplos inclusive de la misma literatura que nos tenemos en los journals de Isaka, y ahí pueden ustedes ver algunos dashboards. Evidentemente esto ya no es una métrica como tal, sino es un dashboard que te dé una representación de lo que está pasando. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Yo creo que ahí tienen sus cosas buenas y malas desde mi punto de vista y se los voy a comentar. Y después para en sí representar esto ya, o la propuesta que les traigo, es entender por un lado la ciberseguridad, qué entendemos por ciberseguridad, cuáles son los marcos y cómo se pueden representar, ¿no? Cómo miden estos marcos. Y otro, el riesgo. Evidentemente, para medir cómo estamos, qué tan protegidos o no, pues tiene muchísimo que ver con el riesgo. Aquí veremos el tema de riesgo, tolerancia, que pues básicamente para recordar nada más cómo está ahí, y algunos temas que la ISAC misma nos proporciona, ¿no?, en cuanto a cómo considerar riesgo y otras consideraciones importantes para mí. Y les quiero presentar al final un caso práctico, y esto es un tablero de control que yo construí con base en todo esto. Evidentemente, la información que está ahí pues no es real, pero más o menos representa lo que yo creo que tendríamos que estar mostrando y dando esta sensación al board, ¿no?, de cómo está y que puedan tomar decisiones. Bueno, entonces, vean, este primer ejemplo, ustedes lo pueden consultar en el Isaka Journal, salió en 2021, en enero, y nos da este dashboard, este tablero de control
de un ejemplo de los incidentes. Si ven lo bueno que tiene este dashboard, este tablero, es que pues ahí nos va diciendo las tendencias, digamos que las alertas que hay, ¿no? Si tenemos qué tipo de vectores de ataque hay, los incidentes si van bajando o no, el cumplimiento que ahí nos pone bandas, etcétera, los riesgos más frecuentes, las desviaciones, ¿no? También cuestiones externas, ¿no? De cómo nos podemos ver con base en un benchmark externo. Algo que estaba en la sección de abajo, que se alcanza a ver poco, pero ustedes lo pueden consultar, es cómo está el entrenamiento, ¿no? Toda la parte del awareness y training, ¿no? Es muy importante la concienciación, el nivel de concientización que tiene, y sobre todo por nivel de departamento es muy importante que se haga. Las excepciones y también el parcheo, ¿no? El parcheo es muy importante. Si ven ustedes, las principales vulnerabilidades y los ataques han tenido que ver con falta de aplicación de parches. Es algo que se tiene que reportar. Pero si ven, digamos, yo creo que la información que se presenta aquí es buena. Tenemos tendencias, tenemos cierta información que nos da, pues, desde mi punto de vista, en este dashboard, un buen elemento como para analizar. Pero, sin embargo, la verdad es que si lo presentamos así al board, pues ellos no van a poder tomar una decisión, ¿no? Son cosas muy técnicas. Y acuérdense que está ahí cada representante de las unidades de negocio y de las áreas administrativas más importantes, y va a decir, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer, no? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Cómo nos vemos? La verdad es que hay que darles una explicación después de esto, ¿no? Y con yo creo que no queda claro, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero, sin embargo, tiene sus cosas buenas. Después les voy a comentar cómo creo que lo podemos utilizar bastante bien. Esta segunda versión es algo que se presentó en el RCA. Ahí viene la fuente, ¿no? De Measures of Success, se llama, de Security Metrics, Your Story. Y ya es una postura pues ya más de cómo está la organización a nivel de cumplimiento, de protección de datos, de infraestructura, aplicaciones, de los terceros, que es muy importante, ¿no? Estar viendo a los terceros, el governance, service management, toda la parte de regulatoria y también el awareness, ¿no? Esta parte de entrenamiento y concienciación. Te da un tablero muy general, y después, en esta parte de arriba, si ven, tiene ya cómo está la empresa, ¿no? En cuanto a su Information Security Posture, el nivel que tiene. Y por ahí te dice los riesgos y estos dominios, ¿no? Entonces, si ven, creo que se acerca más a lo que estábamos buscando de dar una idea general del riesgo del negocio y de las unidades de negocio. Sin embargo, yo creo que tiene sus áreas de mejora. ¿Cuáles serían? Pues miren, si presentamos así, ¿no? Y le decimos, mira, pues estamos en verde, pues el board va a decir, pues estamos bien, ya vámonos, ¿no? O sea, estamos bien, no hay temas que ver, ¿no? La verdad es que, pues, para mí yo lo veo peligroso. Siempre hay, creo, hasta donde yo puedo ver, siempre hay temas que atender. Es muy difícil tener en realidad ya cubierto, ¿no? Las diferentes áreas y unidades de negocio. Yo creo que es muy complicado. Entonces, dar un valor así tan agregado, para mí tiene ese peligro, ¿no? De que, pues, me dice, bueno, pues estamos bien y vamos a seguirle así, o inclusive vamos a ver qué podemos mejorar en cuanto al presupuesto, ¿no? Y también otro es los dominios, ¿no? De seguridad, de compliance, data protection, infrastructure. Eso es muy técnico, ¿no? Y bueno, aunque se ponen aquí la accountability, ¿no? Pues sí, pero la accountability es el responsable último. Pero pues la verdad es que a nivel de unidades operativas y qué tenemos que hacer, acuérdense que la ciberseguridad está en toda la empresa y tiene que tomarse acciones, ¿no? Y decisiones por parte de las unidades de negocio. Creo que aquí, pues no nos da esa idea, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos tomar esta parte de que así agrega, ¿no? Esta información. Esta es una propuesta también de Gartner Group, que nos da, esta en realidad este Balance Scorecard, es cómo podemos acercar nuestras iniciativas, ¿no? De seguridad hacia un Balance Scorecard, y ahí los diferentes dominios que tienen que ver con los dominios de ventas o de financieros, etcétera. Y bueno, los operacionales y cómo podemos relacionarlos, ¿no? Esa es una propuesta de Gartner. Esta, la verdad es que es muy de la estrategia, no tanto de cómo estamos el día a día, ¿no? Entonces, pues no sabemos cómo estamos el día a día, pero sin embargo es un ejemplo que les pongo para la estrategia, cómo la podemos alinear. Me pareció interesante. Bueno, una última es este ejemplo que se llama, es de Sean McKenna, de Signing Stars se llama. Es un proyecto que tiene él, lo pueden ustedes buscar, está publicado, tiene ahí algunos videos en YouTube. Lo que se me hizo muy interesante es que ella muestra gráficamente, si ven, eso evidentemente es una razón muy grande que está distribuida en muchos países,
y ya te pone un mapa de amenazas, ¿no? Y te los va alertando y te va definiendo por el nivel de color, ¿no? Estos heat maps, o el nivel de tamaño también, y ya te da una idea más o menos de cómo está a nivel, por ejemplo, país o a nivel pues de los principales ataques, etcétera. Se me hizo muy representativo, aunque sí es muy, digamos, ahí la ubicación es buena, pero sí es muy técnico, ¿no? Y como el primero vimos que, pues, no, la verdad es que no tenemos tanta información para tomar decisiones, ¿no? Probablemente por nivel de país, ¿no? Pues ves en México, por ejemplo, que hay una alerta ahí, pues si hay un responsable, pues le dirías, ¿pero qué hace, no? Más allá, si le dices, no, pues hay muchas alertas, bueno, eso tiene que ver con una cuestión técnica. ¿Qué hace el responsable, el director en sí de la unidad de negocio? Tendrá que invertir más, tendrá que, digamos, hacer más concientización en su personal. Esos son, creo que, los puntos que se tienen que contestar. Muy bien, bueno, entonces, estos ejemplos, antes de entrar yo a materia de que de la propuesta que tengo, pues, si ven, tienen sus pros y sus contras, pero yo creo que para representarlo hay varios factores. Algunos de ellos ya los tocan estos modelos, pero yo quisiera, en principio, antes de entrar al modelo propuesto, nada más para que tengamos un concepto de lo que voy a presentarles gráficamente, se basa en esto. Y yo hablo de que podemos distinguir niveles, ¿no? No todo tiene que ser igual en la organización. Hay los niveles de protección que están en el eje de las X, y ven, van digamos, de lo que es común a lo complejo, ¿no? Lo más importante, nuestras joyas de la corona, que así se denominan algunas veces, pues tenemos que aplicarle una mayor cantidad de controles, ¿no? Y digamos ahí para protegerlos más, pero no a todo. Entonces creo que tenemos que distinguir, ¿no? ¿Qué tipo de infraestructura, qué tipo de procesos corren ahí? No todo es igual. Entonces, para eso yo divido en tres, eso es muy conocido, ya están como más o menos familiarizados con los términos de seguridad de la información, que esta es la definición que tiene la ISAC, evidentemente, pues, que tiene que ver con la información, como ustedes ya saben, en cualquiera de las formas, no nada más digital, y que tiene que ver con confidencialidad, integridad y disponibilidad. La ciberseguridad es el siguiente nivel, que es un subconjunto en sí, pero ya con controles mucho más específicos para cuando la información está en sus medios digitales, si es procesada, almacenada o transportada. También esto es de una definición de la ISACA. Y la ciberresiliencia, que esta es la definición del NIST, es la habilidad de anticiparse y mantenerse y recuperarse en sí de condiciones adversas. Esta es ya alguna que podamos ser esa resiliencia, ¿no? De que podamos resistir embates, ¿no? Bueno, entonces yo aquí ubico, si ven, algunos estándares y marcos de referencia que pueden ser utilizados como base, ¿no? Para la seguridad de la información. Evidentemente, 27001 COVID, en cierta forma tiene una traducción y tiene algunos controles, pero pues digamos, el estándar es, pues, de referencia, creo que ya por default es el 27001. Y en ciberseguridad tiene su parte del 27032, pero desde mi punto de vista, el NIST Cybersecurity Framework es más completo, ¿no? Tiene una visión más específica, ese es mi punto de vista. Y también está el NIST SP853, que pues todos estos los NIST son públicos. Tiene dos niveles básico y avanzado de controles mucho más específicos. El CIS, ¿no? El Center of Internet Security, ya está en la versión 8, tiene 20 categorías de controles muy específicos para el tema, para infraestructuras críticas, porque ustedes ya los deben de haber conocido. Y después está el Cloud Security Alliance, el CCM, el Cloud Control Matrix, muy específico para el tema de la nube. Yo participé también ahí en algún mapeo y en algún desarrollo de este que está saliendo. El año pasado empezó a salir y está saliendo más. Les voy a dar algunos ejemplos de mapeo. Y digamos, ya se mueve un poco más hacia la ciberresiliencia. Y después está, ya en ciberresiliencia, pues el NIST SP800-160 con 3 volúmenes. Y después Mitre también tiene algunos. Y hay otros por ahí, pero son los más conocidos, o al menos los que yo más estoy familiarizado. Sin embargo, también les recomiendo que de acuerdo al sector de su organización, consulten otros, ¿no? Por ejemplo, el sector financiero, como ustedes saben, el sector financiero es de los más regulados. Y aquí entran algunas referencias que tienen que ver, por ejemplo, con el European Central Bank o el European Bank Authority, que son estas autoridades que ya emiten lo que son europeas, pero pueden ustedes revisar marcos de referencia o
También el Federal Financial Institution Examination Council, que es de Estados Unidos de Norteamérica, que también, ahorita les voy a mostrar todo esto lo pueden ustedes consultar, que pues, el sector financiero es bastante útil, como algunos están regulados, pero los que no están en esas áreas los pueden utilizar como marcos de referencia. Y también el CPM IOSCO, que viene del Committee of Payment and Market Infrastructures, y el IOSCO es de International Organization of Security Commission. Si ven, tiene ya guías de ciberresiliencia para este tipo de organizaciones. Entonces, de acuerdo al sector, pueden consultar otros más, no nada más los estándares comunes o generales. Puede ser, por ejemplo, el sector energía. En el sector energía está muy, bueno, dependiendo del sector, por ejemplo, en nivel de Estados Unidos, Canadá y México. México se está adhiriendo al NERC, que es el North American Electric Reliability Corporation, que es no nada más de ciberseguridad, para muchas cuestiones operativas, ¿no? Que estamos interconectados a nivel sector energía. Y también está el Cybersecurity Security and Emergency Response, el C2CM, que tiene también un modelo de madurez muy importante. Y el Cyber Hygiene Maturity Assessment Framework for Smart Grids, CHL, del sector energía. Son los que, digamos, están publicados, los pueden consultar y son muy específicos para esos sectores. Tienen cuestiones muy orientadas a ciberseguridad y algunos ya de ciberresiliencia. El sector salud, el High Trust, que tiene que ver con el Health Information Trust Alliance, el HITRUST, perdón, tiene mucho que ver con normatividad, sobre todo de Estados Unidos de Norteamérica, con la ley HIPAA, ¿no? Ya que aplica un marco de ciberseguridad. Bueno, y finalmente el sector gobierno. El sector gobierno está en ISA, que pues es como ustedes saben, es una organización europea, ¿no? Muy orientada a generar mediciones estándares sobre seguridad de la información, y hay unas publicaciones muy interesantes. Uruguay tiene un marco de seguridad de la información basado en el NIST, que yo lo utilicé aquí en la Auditoría Superior como, ya digamos, tiene una traducción muy buena de cómo plantear un modelo de madurez basado en el NIST, y está publicado ahí. Ahorita regreso a los entidades de fiscalización superior. Pero bueno, y también está el ITU, que es el Information Telecommunication Union, que tiene el Global Cybersecurity Index, ¿no? Que mide a nivel país cómo estamos. Y les recomiendo también que entren a las entidades de fiscalización superior, esa es la sigla, de acuerdo, pues cada país tendrá su propia Contraloría o auditoría, pero por ejemplo nosotros aquí en la Auditoría Superior de la Federación nosotros hemos hecho mediciones de ciberseguridad en sectores bancarios, ahora estamos haciendo en energía, y utilizamos estos marcos de referencia, pero creo que son buenas guías. La GAO, que es la General Accountability Organization, que está en Estados Unidos, y la NAO, esos son referencias que yo he visitado bastante, tienen muy buenas publicaciones. La NAO es de Australia. Y en ITOSAI, nosotros estamos desarrollando una guía de auditoría de ciberseguridad que va a tener muchos marcos, un compendio de estos marcos de referencia. La estaremos emitiendo a principios del siguiente año, a lo mejor en el segundo cuarto. Pero bueno, esto, digamos, es básicamente lo que yo les recomiendo que utilicen como mejores prácticas. Si ven, son muchas, puede ser que a lo mejor utilicemos más de una, pero la verdad es que ya hay todos estos ya están mapeados. COVID tiene muchas fuentes de mapeo. Yo les recomiendo, si utilizan NIST, entrar a esta parte que se llama el National Online Informative Reference, que ya tiene, este es un ejemplo, ¿no? de muchos, un mapeo muy interesante, y cada vez salen más de NIST, el Cybersecurity Framework, con varios de estos, está contra COVID, contra el 800, contra el HITRUST, contra varios de estos frameworks que acabo de mencionar, y están saliendo nuevos. Y está muy interesante porque hace un mapeo, yo creo que más avanzado de lo que nosotros conocemos, de que se relaciona con este control, porque hace un mapeo ya diferenciado, qué tanto se relacionan, qué tanto se complementan, en realidad están diciendo lo mismo o no, y es bastante interesante. Se lo recomiendo que lo utilicen como fuente de mapeo. Si ven el de Cloud Security Alliance, esta es la versión 3, está haciendo el mapeo hacia todos estos, o sea, estos Cloud Control Metrics tienen un mapeo a muchísimas normativas, regulaciones y mejores prácticas. Esta es la versión 3, se está trabajando en la versión 4 que acaba de salir, ¿no? También lo pueden utilizar como referencia. Este es el que les comenté del sector financiero de Estados Unidos. Tiene un nivel de detalle muy bueno, pero si ven, lo interesante de este es cómo propone los niveles de madurez.
Estos niveles de madurez para el sector financiero, al menos esta propuesta, es que se empiece con un nivel base, y el nivel base, como ustedes verán ahí, es que es el nivel mínimo de que cumplan, ¿no?, las organizaciones con lo mínimo que requieren, pues las organizaciones que están emitiendo regulación en materia de, pues, que los reguladores o los supervisores en materia financiera, ¿no? Al menos de, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, es el nivel mínimo y de ahí sigues, ¿no? Ya sigues con cuestiones adicionales, controles adicionales, hasta cuestiones innovadoras, ¿no? Pero vean cómo empieza el nivel base en ese sector. Es muy importante, al menos cumplir con lo que te pide los reguladores. También hay otro, es muy específico, por ejemplo, para los smart grids, para para todo el sector eléctrico que ya tiene, que depende mucho, ¿no?, estos smart grids que están interconectados y toman inteligencia, y como habló David en la mañana, ¿no?, esta parte de pipeline en Estados Unidos, pues tiene que ver con estas infraestructuras críticas que ya han tenido ataques, y bueno, evidentemente el sector de energía tiene que proteger mucho, y bueno, aquí hay niveles, ¿no? También en 5 niveles se puede medir. Y finalmente también, pues evidentemente el que utilizamos generalmente todos, creo yo aquí en la ISACA, y bueno, no nada más en la ISACA, sino es el que ya casi es el modelo de medición, ¿no?, que está basado el CMM, pero que ha tomado COVID, ¿no?, con 2019, en estos 5 niveles, ¿no?, que básicamente, pues creo que ya todo el mundo lo conocemos, pero lo importante es aquí es que vean cómo, al menos yo desde lo que he podido hacer, hemos hecho a nivel de auditoría superior, varias mediciones, pues cuando uno lo hace a nivel detallado, cuando en realidad haces una revisión más como auditoría, no como de cumplimiento, ¿no?, no a nivel de papel, sino cuando vas a revisar en realidad que esté implantado lo que está dicho, pues la verdad es que llegar a un nivel 3 es difícil, ¿no? Generalmente estás en nivel 2. Entonces, bueno, sobre todo en ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, si ven ustedes el nivel inicial es que es bastante incipiente. El 2 ya está gestionado. Yo creo que el nivel 2 habla de un control, y el 3 ya es que puedes tener, digamos, alguna certeza de que pues las cosas ya están en cierta forma administradas y las puedes controlar. Y evidentemente el 4 y el 5 son niveles de mejora, de medición y mejora, ¿no? Pero yo creo que un nivel 3 pues es un nivel bueno pues para compararse, ¿no? Bueno, entonces esto es importante. Si ven aquí, lo que retomo es, hay diferentes niveles de madurez, y también diferentes estándares y niveles que hay que aplicar. No hay que aplicar ciberresidencia a todo, no hay que aplicar todos los controles a todo, hay que entender qué es lo crítico y sobre ellos aplicar esos controles y también medirlos así. Después voy a pasar al riesgo, que aquí me quiero llevar algunos minutos y finalmente mostrarles, ¿no?, el caso que es el propósito de esta reunión, de esta sesión. Pues miren, aquí simplemente para entender esto del apetito o tolerancia, que creo que a lo mejor ya conocen, pero nada más para recordarlo. El apetito de riesgo, como ustedes saben, es una definición justamente del board, como lo vimos, de este consejo, donde ellos definen hasta qué nivel, ¿no?, está dispuesto a correr la organización. Abajo de eso, pues digamos que abajo del apetito, pues se vale, ¿no?, se acepta. Arriba de eso, no. ¿Hasta dónde? Hasta bueno, lo máximo es la capacidad de riesgo. La capacidad de riesgo es hasta dónde puede el negocio soportar el riesgo antes de ponerlo, digamos, o de que el negocio pueda dejar de subsistir, ¿no? Esa capacidad de riesgo es el límite máximo. No hay que llegar a él. Por eso existe la tolerancia a riesgo, ¿no? Esa tolerancia a riesgo es, ok, bueno, me desvío, pero ¿hasta dónde, no? O sea, todo lo que sube el apetito hay que cuidar que no llegue a la tolerancia, o hay que irlo bajando, y evidentemente la tolerancia es lo máximo, ¿no? Más allá de la tolerancia, pues ya es poner en riesgo a la organización. Eso es lo que tenemos que ir controlando, y bueno, eso es muy importante también para el esquema que les voy a proponer, pero espero que con eso tengamos el entendimiento de este apetito, tolerancia y capacidad. Bueno, también es importante entender las vulnerabilidades. También es muy conocida esta ventana Johari, que era más desde el punto de vista de la psique, ¿no?, y de cómo nosotros nos mostramos, nuestras personalidades, pero ya aplicada en temas de ciberseguridad, se aplica aquí sobre todo a las amenazas que conocemos, que ya conocemos, ¿no? O sea, que todos conocemos esas amenazas, ¿no? Y que, bueno, pues ya las podemos en cierta forma enfrentar. O también conocemos que hay cosas que desconocemos, ¿no? Que a lo mejor por la misma capacidad que tenemos como organización, decimos, bueno, pues hay cosas por allá que no conozco, pero sé que existen, ¿no? Que existen por allá, no me he metido a detalle, pero sé que existen. Esas son las segundas. Las primeras son, digamos, las que tenemos que enfrentar y las podemos atacar de alguna forma fácil porque ya las conocemos y tenemos que
enfrentar. Las segundas son un poco más complicadas porque tenemos que llegar a ellas, conocerlas para poderlas enfrentar, pero las más difíciles son las que desconocemos, como los ataques día cero, ¿no? Estos que pues todavía no se han presentado y que no sabemos cómo nos vamos a enfrentar y que no hay ninguna documentación relacionada. Estas tres, pues digamos que somos las que estamos enfrentando como los ciberataques, y pues hay de todas, ¿no? La verdad es que los ataques de día cero, no, desde mi punto de vista, no son los más comunes. Muchas veces por descuido, ¿no? O por a lo mejor omisión, pues aún lo que conocemos que estamos mal, no lo enfrentamos, no lo parchamos, ¿no? No lo actualizamos y por ahí nos atacan, ¿no? Entonces hay que distinguir estos niveles, ¿no? De dónde están estas vulnerabilidades, estas amenazas, perdón, estas amenazas, y después nuestras vulnerabilidades, nada más recordar, esto es tomado también de las guías de ISACA, que las vulnerabilidades son tanto técnicas como las que nosotros conocemos, estas que vimos en los mapas, ¿no? Que les presenté, de errores de codificación, contraseñas inadecuadas o fallas de monitoreo en parche, que son los procesos. Pero también hay organizacionales, por ejemplo, falta de políticas o la concientización, también es una vulnerabilidad, ¿no? Que tenemos que enfrentar. Y finalmente las emergentes, como esta parte de que cuando estamos en una organización grande, ¿no? Y que hay fallas organizacionales que no es el mismo estándar entre la organización, que no son los mismos niveles, o errores de interoperabilidad, ¿no? En los procesos que tenemos en la organización, pues esas también son vulnerabilidades y las tenemos que revisar e identificar. Bueno, ya con esto, ahora sí quiero destinar los últimos minutos de quizá unos 10, 15 minutos de la charla. En este caso práctico que aquí les presento es un ejemplo, no está para que lo podamos ver, pues está, digamos que lo más importante, pero voy más o menos paso a paso cómo les propongo la construcción, y después les voy a mostrar ya cómo se podría ver en vivo, ¿no? Algo así con una herramienta de Business Intelligence. Bueno, primero es cómo representamos, ¿no? Si ven algo interesante que vimos de los dashboards que les presenté, pues es cómo representar y cómo poder ubicar, ¿no? Entonces yo creo que hay que tratar de ubicarla, para eso la arquitectura empresarial nos sirve, ¿no? Hay que ubicar los procesos de negocio porque ahí tenemos a las personas, ¿no? Encargadas de los procesos de negocio, los que se preocupan por ellos, y después los sistemas, ¿no? Las aplicaciones, y después la infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces hay que tratar de dar ese mapeo hacia lo que presentamos. Aquí, por ejemplo, les doy un ejemplo de, ya en un tablero, ¿no? La información fuente que yo les propongo, pues es que ubiquemos a estas unidades de negocio, los departamentos, las unidades de negocio en sí, los sistemas críticos o no críticos, ¿no? Los más importantes del negocio, y no los más importantes, hay que tenerlos documentados la mayor parte. El tipo, ¿no? De oficinas, muchas veces también por el tipo de localidad que es, podemos también identificar el impacto que tiene el lugar, ¿no? Y la longitud y latitud, esto es para cuestiones gráficas, ¿no? Pero a veces nos sirve también para ubicar, también dependiendo del tipo de organización que seamos, si hay responsables por región, ¿no? Nos sirve bastante. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que yo les hablé del nivel de madurez? Bueno, yo les recomiendo, creo yo, que no hay que tomar, o sea, podemos medir, ¿no? Medirnos cómo estamos, por ejemplo, con diferentes estándares. ¿Cuáles podemos ocupar? Pues el COVID o el 27001. Esto, como les comenté, es muy de seguridad de la información, pero bueno, es una buena partida. Pero ya hablando en temas de ciberseguridad, pues está el 27032 que les comenté y el NIST, ¿no? Que como ustedes saben, nos da una idea de cómo está nuestra capacidad de identificar, proteger, detectar, responder y recuperarnos, que es lo importante en la ciberseguridad. Estos controles, 108 controles que tiene el NIST, están divididos en estas categorías y nos da esta idea, ¿no? ¿Qué tan capaces somos de identificar, de proteger, detectar, responder y recuperarnos? Lo podemos más o menos ver así en estas categorías. Pero, y el ISO 27032, pues evidentemente si estoy certificado en ISO, utilizando ISO, pues no me tengo que cambiar de estándar, es más complicado, pero bueno, si no, para mí el entendimiento del NIST es más claro, ¿no? En cómo estamos en nuestros niveles de protección. Después, yo creo que deberíamos de estar utilizando, no para todo, sino para aquella infraestructura crítica, algunos controles adicionales. Por ejemplo, los controles del CIS están específicamente desarrollados para infraestructuras críticas. Ustedes saben que tienen estas 20 categorías y vienen también con niveles de madurez. Y después está el NIST, el 853, hay una revisión 5 que está ahorita
revisión, me parece, y que viene bastante completa y adecuada, por ejemplo, a marcos de privacidad y a marcos que tienen que ver con la transformación digital. Toma en cuenta muchos estos controles. Y finalmente la resiliencia. Esto es que tengamos algunos controles que en su momento podemos aplicar solamente a lo más crítico, ¿no? Estos marcos, por ejemplo, estas publicaciones que les dije, esos 3 volúmenes del NIST, que tienen que ver con sistemas de ingeniería en diferentes niveles, a nivel de arquitectura, a nivel de desarrollo de sistemas o a nivel de infraestructura, ¿no? Pero si ven, yo aplicaría ya esto diferenciado por nivel de criticidad. Esto que está arriba, el nivel 1, 2 y 3, tiene que ver con qué tan crítico es en sí la aplicación o el proceso de negocio. Y a lo más crítico, pues evidentemente le tendría que aplicar esas 3 capas. A lo menos crítico, quizás solo una. De tal forma que podría tener distintos niveles objetivos. Esto es lo que ven, es el madurez objetivo. Veo difícil que tengamos un nivel de madurez todo 5, ¿no? Pero a lo mejor puedo llegar a nivel de madurez 4, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del nivel CBMI en ciberseguridad, y después le añado, ¿no? 2 niveles más, aplicándole más controles, y a lo mejor otros 2 niveles más, aplicándole ciberresiliencia, y podría llegar, es un ejemplo, a un nivel 8 para lo crítico, un nivel 5 para lo medianamente crítico y un nivel 1 para lo que no es crítico, ¿no? Esto, digamos, nos va a diferenciar, ¿no? Estos maderas objetivos de acuerdo al tipo de infraestructura crítica. Y en segundo, el mismo riesgo también lo tenemos que diferenciar. Aquí si ven el entorno de riesgo, tenemos que evaluar cómo están nuestras vulnerabilidades técnicas, ¿no? Y también distinguir, ¿no? Si está identificado, no controlado o no detectado y sin control, que sería el caso de la ventana Johari 3, ¿no? Donde desconocemos y y esto que nos va a dar, pues nos va a dar el entorno mucho, ¿no? De cómo está la vulnerabilidad técnica. Por ejemplo, cómo está la amenaza por sector. Este primero, por ejemplo, este cuadro que les habíamos presentado nos va a servir mucho para poder identificar cómo están nuestras vulnerabilidades. La amenaza por sector también depende del sector, qué tan amenazados estamos. Hay muchas fuentes, ustedes podrán utilizar algunas, pero también cómo están los cibercriminales. Este es un reporte CloudStrike, ¿no? Donde te va diciendo las tendencias de cómo está el entorno de las amenazas a nivel de los cibercriminales, si van aumentando sus capacidades o no. Y también, por ejemplo, este es un reporte de la nube, de cómo está, este es del año pasado, de cómo fueron incrementándose y los sectores, ¿no? Que han sido atacados y quiénes los están atacando, esto es a nivel de la nube, ¿no? Y vean cómo el año pasado, sectores a nivel por ejemplo, todo lo que tiene que ver transportación y educación, que tradicionalmente no eran tan atacados, aumentaron mucho. También hay otro, este es de FireEye, este lo acaba de sacar este año, que te va diciendo cómo están las tendencias por sector, ¿no? Si van aumentando o disminuyendo. Entonces, esto nos sirve para identificar cómo está nuestro entorno, no nada más cómo estamos nosotros, sino nuestro entorno, cómo se ve estas amenazas, y las podemos ir viendo, pues evidentemente en nivel 3, podemos utilizar diferentes niveles, pero aquí para simplificar del 0 al 3, ¿no? Cuando es un entorno muy incierto, ¿no? Y el cambio en transformación y fusión pues tendrá que ver en qué estamos, ¿no? La organización, si se está modificando o no, si está habiendo fusiones, si tenemos una etapa de transformación digital, nos estamos viendo en la nube. Eso nos habla de entornos inciertos y riesgosos. Y entonces, si diferenciamos el nivel de madurez de acuerdo a lo crítico, también tendríamos que estar diferenciando el apetito, la tolerancia y la capacidad por estos mismos niveles. A mayor nivel de madurez que esperemos, pues evidentemente las condiciones de no llegar a esto nos va a dar un mayor riesgo, y por lo tanto el apetito tendrá que cambiar. Si ven el nivel de apetito en el 1, pues de cómo lo mido, tendré que llegar a un 6, ¿no? El apetito en el nivel 3, pues tendré que llegar a un 33. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener muchos más controles, y si no llego, tengo un gap muy grande. Entonces también, para poder medir en esta parte diferenciada de lo crítico y no lo crítico, tendremos que utilizar las recomendaciones, también distinguir, ¿no? No solo un apetito para todo, sino diferenciarlo por nivel de impacto. Igual la tolerancia y la capacidad. Este es un ejemplo que les comento. Todo esto que está aquí, toda esta información que les estoy aquí proporcionando, sirve de base para este ejercicio que finalmente les quiero mostrar. Este ejercicio que les quiero mostrar está basado en
en una herramienta, en Power BI. La verdad es que pueden utilizar casi cualquier herramienta que ustedes utilicen en su organización. Y aquí quiero mostrarles cómo se vería. Evidentemente esto es, pues lo tenemos que poner con logo y para que sea más interesante, ¿no? Para el board, pero lo que quiero mostrarles es, basado en estos conceptos, podemos dar con estos círculos el nivel de riesgo. Esto si ven, es el riesgo por departamento. Entonces, aquí representa el riesgo de todos los diferentes departamentos que tendría una organización. Por ejemplo, aquí es en el sector financiero, ¿no? Que tiene banca empresarial, banca hipotecaria, banco patrimonial. Pero estos círculos representan el nivel de riesgo. Los más pequeños quiere decir que el riesgo es cero, o sea, que no llega al apetito de riesgo. Los círculos más grandes significa qué tanto sobrepasa el nivel de riesgo. O sea, lo sobrepasó en 6, ¿no? Los más grandes quiere decir que la diferencia contra el apetito de riesgo es muy grande. Y aquí, por ejemplo, sabemos de entrada que finanzas, por ejemplo, aquí podemos seleccionar finanzas, es el que mayor riesgo tiene. Y aquí ya nos dice, pues, cuáles son sus círculos, sus departamentos, ¿no? Ahorita los vamos a ver en el siguiente nivel. Pero aquí ya vemos que hay diferentes riesgos ya diferenciados por área de negocio, por departamento. Y podemos también ver, por ejemplo, lo crítico en el impacto, el 3, si diferenciamos los sistemas críticos, dónde están y qué tanto riesgo tienen. Aquí ya podemos distinguir, ¿no? Que está en el área de finanzas y en el banca patrimonial. Ahí tenemos algo crítico que atender y con riesgos altos, ¿no? Esto ya nos da un nivel de toma de decisiones, porque ahí tenemos a las personas que están sentadas. En la parte de abajo, si ven ustedes, por ejemplo, aquí podemos distinguir ya los niveles que tenemos, por ejemplo, por departamentos. Si ven, por ejemplo, podemos seleccionar finanzas y nos diría ya el riesgo agregado, ¿no? Pues tenemos un riesgo aquí alto, ¿no? De 139 máximo tenemos un riesgo agregado de 143, hay que ver dónde, pero pues esto es algo que tenemos que atender. El nivel de madurez agregado, evidentemente todas las áreas, todos los departamentos, esto es medido departamento por departamento, función por función, su nivel de madurez agregado sería 33 y estoy en 6. Esto me habla de que algo está pasando en esta área que tiene un riesgo grande con un nivel de madurez bajo. Esto, por ejemplo, es un caso donde quizá nos estemos transformando, ¿no? Y es un área que está moviendo un sistema o que tenga un sistema legacy que ha sido atacado en diferentes momentos. Y bueno, esto podría ser un ejemplo, pero ya estamos representando ese nivel, ¿no? Y podríamos ver así otros, ¿no? Por ejemplo, el área de banca patrimonial, que también la acabamos de ver, pues qué nivel de riesgo no es tan alto y su nivel de madurez es, digamos que, un poco más alto, quizás sería el segundo en preocupación, ¿no? Entonces podemos empezar a jugar, ¿no? Desde esta perspectiva con cómo poder visualizar estos riesgos por cada área, ¿no? Aquí podemos ver, a nivel de sistemas también tendríamos que ver nuestros sistemas ya importantes, cómo nos medimos, por ejemplo, nuestros sistemas, ya cómo los protegemos a nivel por ejemplo, del data center o los sistemas propios como correo electrónico, etcétera. También hay que verlos y medirlos, ¿no? Cómo estamos. Bueno, entonces, este es el primer nivel que yo creo que puede servir, mostrándolo así, ¿no? Y porque ahí, por área de negocio y por nivel de riesgo y madurez aquí abajo, ya podemos tomar cierta decisión. Y bueno, ya en segundo, también este mapa que también les comenté, que ya con estas coordenadas podemos empezar a distinguir dónde está, ya podemos irnos a un segundo nivel, podemos ir bajando de niveles, ¿no? Con la arquitectura que les comenté que construimos. Aquí se ve, por ejemplo, esta parte, ¿no? ¿Dónde estamos? Si nos fuéramos a finanzas, que era el más crítico, pues aquí ya sabemos, ¿no? En finanzas, y aquí ya podemos ver dónde están finanzas en su principal operación. Aquí estamos, por ejemplo, mostrando, ¿no? el mapa de México y generalmente la operación aquí en México pues está en las principales ciudades, México, Guadalajara, Monterrey, son las 3 principales ciudades, y otras, ¿no? Como Chihuahua es la más, de las más al norte que tenemos, o Mérida, ¿no? Que también el sureste. Bueno, entonces aquí podemos ubicar ya dónde está y podemos ya distinguir, ¿no? El sistema del negocio, el nivel de impacto, aquí ya está el dato, ¿no? El nivel de madurez, si ven aquí, ¿cuánto tenemos de nivel de madurez? Estos 3 son los críticos, ¿no? Como los comenté, los 2 no son tan críticos, pero el nivel de madurez objetivo, ¿no? Este que está aquí en Ciudad de México
en realidad tiene un gap muy grande, ¿no? Tenemos un nivel muy bajo de madurez y algo está pasando. Y también desde el punto de vista riesgo, si ven el nivel de riesgo, también lo podemos ver por cada tipo pues de localidad, o ya podemos identificar en dónde está ese riesgo en la Ciudad de México, en el sistema de negocios GRP, el nivel de vulnerabilidad que tiene. Ya se acuerdan que hablamos del nivel de vulnerabilidad técnico, ¿no? Que ya es muchas veces medido con estas cuestiones tanto pues de los huecos que tenemos, los vulnerability assessments que tenemos, pero también acuérdense que las vulnerabilidades entra el nivel de capacidad que tenemos, o el nivel de awareness que tenemos, de entrenamiento, también entra aquí. El nivel de amenazas, este entorno de amenazas que hablé, cómo está siendo atacado el sector financiero, pues aquí lo podemos ir categorizando, y el nivel de cambio. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo donde el nivel de cambio es alto, evidentemente es un entorno de alto riesgo, y podemos medir su riesgo en específico, el apetito y la tolerancia, y compararlo contra cada uno de ellos, ¿no? Aquí podemos ir distinguiendo ya que por ejemplo este riesgo en este caso de la Ciudad de México, en el sector finanzas, está en el límite de la tolerancia y sobrepasó el apetito. Ese es el 6 que habíamos visto. Esto ya nos da un detalle de qué tenemos que accionar, en dónde lo tenemos que accionar y quién es el responsable de llevar a cabo estas actividades, ¿no? Y así nos podemos ir, digamos que en cada uno de estos lugares, o en cada uno de estos entidades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, seguros de vida, ¿no? Que podemos llegar hasta el nivel ya de alguna ciudad en específico y poder detectar, ¿no? Dónde está, pero pues, por ejemplo, aquí los niveles de riesgo están, digamos, en el apetito, ¿no? Estamos en el apetito o abajo del apetito, no son niveles de riesgo muy altos. Bueno, entonces, como les comenté, pues ya nada más regresando, esta es la presentación que les quería dar. Este es un ejemplo, ¿no? De este esquema que les propongo. Y bueno, finalmente, yo creo que este esquema que les mostré aquí, en digamos, dummy de cómo se podría representar, creo que da una idea, espero habérselos mostrado así, que cómo está la organización. Es importante que no se agregue, ¿no? O sea, lo tenemos que distinguir ya nada más como conclusión, ¿no? Para mí es importante no dar una idea agregada de que el negocio está bien, sino una idea desagregada. Evidentemente no podemos llegar a detalle y decir, bueno, pues en específico está mal algo técnico, sino en específico qué es lo que está mal, en dónde y de quién es responsabilidad. Podemos ir bajando estos niveles, construyendo estas capas. Aquí, por ejemplo, hablé de 2 capas. Podemos ir llegando a más capas hasta que podamos distinguir, ¿no? Qué área, qué departamento, en qué ciudad, y a lo mejor hasta personas en específico o infraestructura en específico que tenemos que corregir. Mientras mejor tengamos nuestra arquitectura y mejor representada la tengamos, pues podemos ir bajando de nivel. Pero creo que para el nivel board, para este nivel de consejo, con esta información ya podría darle una sensación de lo que yo al principio pues trataría de contestar, ¿no? Yo siento un CISO. ¿Qué tan bien estamos? Bueno, pues evidentemente aquí podemos distinguir dónde hay fallas. Hay algunos lugares donde no, donde pues estamos, digamos, en ciertos niveles controlados, pero hay lugares donde no. Y si lo agregamos todo, podríamos dar una falsa sensación de que estamos mal, ¿no? O que tenemos grandes riesgos, o de plano que estamos muy bien, ¿no? Bueno, pues esto es en sí la presentación que yo quería comentarles, compartirles con ustedes. Espero que les haya sido útil. Y bueno, aquí si tienen alguna pregunta en estos minutos que nos quedan, con todo gusto. Creo que hay, no sé si hay una pregunta por parte de... Hasta el momento no hay preguntas. Demos unos minutos a ver si alguien quiere. Creo que Yesenia tenía la mano levantada. Sí. Sí, las presentaciones las vamos a compartir, las vamos a subir, generalmente ya terminando las sesiones, las subimos en los diferentes páginas, ¿no? De cada capítulo. Entonces, todas estas presentaciones las compartimos. Bueno, buenas tardes o días o noches para todos nuestros compañeros de Iberoamérica. Yesenia Delgado, del capítulo Isaca, Ciudad de México.
Y bueno, primero que nada, pues muchas gracias por este ejercicio que tengo entendido ha tenido muchas voluntades, y muchas gracias porque sí, como lo mencionaban en la sesión inicial, ya nos hacía falta, ¿no? Aunque sea virtualmente, estar juntos así. Y de igual forma, pues, preguntar, este modelo que nos hiciste a favor de expresarnos en cuanto a la NIS y a las comparativas con el COVID y con los demás temas que nos hiciste favor de darnos, ¿tú consideras que ya están en un nivel de madurez, por ejemplo, aquí en México y en particular con nosotros, en el modelo de gobierno, valga la redundancia, en el gobierno federal? Te acordarás que yo estoy en el SAT, en el Servicio de Administración Tributaria, y, y pues me parece muy interesante que pues ya estemos en ese nivel, ¿no? Pero la pregunta aquí es, en tu experiencia, en lo que has visto con México y en sus entidades gubernamentales, ¿crees que ya estamos en ese nivel ya de una madurez, pues ya no digamos por lo menos en el nivel 1, sino como en el 3, o en qué nivel crees que estemos? Y muchas gracias y Sí, felicitaciones. no. Muchas gracias a ti. Mira, la verdad es que es una experiencia, bueno, que sí la hemos medido. En México, como tú sabes, en el gobierno hay muchas organizaciones de muy distintos tamaños. Hay organizaciones que tienen 2 o 3 personas nada más de sistemas, ni siquiera tienen una persona encargada de seguridad de la información. Y hay muy grandes, ¿no? Como donde estás tú en el SAT, que pues evidentemente el SAT, para los que no ubican, es nuestro servicio de administración tributaria, ¿no? La que pues la encargada de los impuestos y cuestiones aduaneras. Evidentemente está muy, pues es una organización que tiene mucha tecnología, que ya ha invertido mucho y que tiene un nivel, yo creo que alto de madurez, donde creo que sí podrían llegar ya a utilizar estos marcos, pero no todas. La verdad es que hay muchas organizaciones en el gobierno pequeñas que pues tienen que empezar con esquemas de control. Yo creo que a lo mejor todavía no en estos niveles. Este ejemplo que yo te pongo, yo creo que sí es para organizaciones como, por ejemplo, el SAT o organizaciones de tipo financiero, ¿no? Es un ejemplo que pues yo tengo de referencia, pero también en el gobierno nosotros hicimos una medición de la banca de desarrollo hace un par de años, está publicada en el portal del Auditorio Superior de la Federación, y ahí puedes, o sea, ¿en qué nivel estamos? Ahí viene, ¿no? O sea, fuimos muy estrictos en cuanto al nivel de madurez. El nivel de madurez para nosotros adecuado era 2, ¿no? Con respecto al NIST utilizamos un marco que les comento, utilizamos esta referencia de Uruguay, la construimos con base en eso para crear un modelo de madurez. Y digamos que los más maduros estaban en 2, pero ese era un nivel de madurez esperado que de ciberseguridad, ¿no? Más allá de la seguridad de la información, en ciberseguridad, en la banca de desarrollo en México. Eso está publicado ya, es público, por eso lo puedo yo comentar, pero no todo en la banca de desarrollo estaba ahí, había otros que estaban más abajo, ¿no? Y bastante más abajo. Esto ya tiene un par de años, evidentemente han ido evolucionando, yo creo que han ido mejorándose. Entonces, la verdad es que la pregunta que tienes es muy interesante, pero depende de cada sector, de cada organización y del gobierno en general es muy distinto, ¿no? Las organizaciones pequeñas seguramente no, o sea, están lejos, ¿no? En 2014 hicimos una medición de 300 entidades, no de ciberseguridad, sino basado en COVID, y la verdad es que había muchas empresas que aún en la autoevaluación se ponían en 0, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque eran pequeñas organizaciones a nivel de sistemas, ¿no? Que, bueno, habría que ver la dependencia de los sistemas, etcétera, pero el gobierno, al menos en el caso de México, y creo que en Latinoamérica será igual, es muy, muy diverso, ¿no? Tendrá que ver el sector, tendrá que ver el tamaño, tendrá que ver qué tanto dependes de la tecnología, ¿no? Entonces, este caso, pues que sí les digo, yo creo que sí necesitas un nivel, pues ya de avance, al menos que vayas ya en 2 o 2,5, 3, ¿no? Para empezarlo a implantar, si no, no podrías llegar a tener algo así, ¿no? Muy bien, pues creo que, no sé, no creo que no tengamos, bueno, está la presentación, se va a compartir, ya lo habíamos comentado. Creo que no tenemos alguna otra pregunta. Más preguntas, sí. Entonces, pues yo creo que damos tiempo, ¿no? Para preparar la siguiente sesión, nos quedan ahí unos minutitos. Pues por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues gracias a ti, Roberto. Pues en unos minutos nos conectamos a la siguiente sesión. Gracias a todos.